Un país que invierte más en la investigación científica que en su cuerpo militar tiende a ser un país más pacífico, con una mejor calidad de vida, mejores oportunidades para todas las esferas sociales y, sobre todo, no se ve mal con los otros países. En un país en donde poco a poco se normaliza la militarización en las calles, se debe hacer hincapié que las fuerzas militares en tareas de seguridad deben ajustarse a criterios muy estrictos de excepcionalidad y deben ser el último recurso a utilizar. Y esto es lo que debe entender la ciudadanía. Que a la ONU le salten los ojos cuando un país ocupa sus fuerzas militares en actividades de seguridad, no le queda otra más que exhortarle que garantice los derechos y el respeto de la población en cuestión. Y si los ciudadanos han visto que la estrategia implantada hace 14 años ha evidenciado su disfuncionalidad para reducir la violencia, es porque se ha observado un incremento en las violaciones a los derechos humanos de los cuales deberían de proteger. No solo la ONU. Muchas organizaciones ponen en claro que cualquier participación de las fuerzas militares deben de realizarse por órganos civiles y técnicamente competentes. Y hemos observado que en nuestro país eso de ser competentes no se les da mucho. En los países donde no existen o tienen una casi nula fuerza militar, ostentan una soberanía en la que no tiene cabida un concepto de militarizar las calles. ¿Y dónde que no son pocos los países o territorios que no tienen fuerzas militares? Pues más de 30 de ellos son los que se pueden jactar de vivir sin necesidad de vivir con las complejidades que tiene el obedecer a una jerarquía cívica protestante del Estado. Y aunque se sabe que algunos de los países sin fuerzas armadas están protegidos por otras superpotencias, no pareciera que las necesitaran. Sobreviven aquellos países sin fuerzas armadas, pues ante alguna amenaza de otro país por ataque, invasión o cualquier otra agresión perjudicando su libertad, se verían mal, como los manchados, y es posible que otros países vean a ese invasor como un encajoso y sería no apreciado por otros países. Es como en un convivio con mucha gente afín, pero sin llegar a ser amigos. El primero que se pase de la raya con otro se vería mal con los demás y tal vez lo terminen sacando del convivio. Entre aquellos países que no tienen fuerzas militares y que es un ejemplo a seguir como nación unida es Islandia. ¿Por qué digo nación a seguir? Bueno, falta mencionar lo que hicieron los ciudadanos de dicho país desde lo publicado por los Panama Papers, donde miles de personas se concentraron en una mega manifestación por 2 días en las calles y durante todo momento en redes sociales para exigir la renuncia de su primer ministro, el máximo jefe del ejecutivo, quien junto a su esposa evadían impuestos jugosos, rompiendo la confianza de la sociedad en el gobierno y la violación a las normas éticas de Islandia. Solamente la Alianza Atlántica es la responsable de la defensa de dicho país ante cualquier irrupción de paz. Un tema de cooperación útil que se tratará en otros videos, pero mientras en este nos permite destacar el punto de la importancia en donde invertir, si en un pueblo educado o en un pueblo armado. Otro de los países muy mencionados en estos temas de nula fuerza militar es el caso de Costa Rica, país que abolió su ejército y con ese sobrante en donde invertir económicamente lo apostó todo a la educación, salud e infraestructura. Ya sabes, sectores que ayudan demasiado al beneficio de la sociedad. Inversiones importantes en educación y en el medio ambiente es la envidia que les debería dar a otros países que tienen que hacerse de tanques, aviones o armas del desecho de otros países. Una inversión al desarrollo humano es lo que se ha observado con la decisión de una democracia y una estabilidad sociopolítica bien practicada, que les ha dado frutos de manera nacional como una buena percepción internacional. Pues países que intentan crecer su economía sin lograrlo han ignorado lo que Costa Rica ha ido construyendo con su nula inversión a ese defensor sin enemigos, descubriendo que se puede vivir en una cultura de paz. Imagínate un país que los valores cívicos no los representen los militares, sino sus estudiantes, quienes salen a las calles a celebrar sus valores patrios. Y para los que piensen, bueno, ¿y quién hace lo que los militares hacen en situaciones conflictivas o desastres naturales? Bueno, es obvio que se deben tener esos roles cubiertos, por lo que se invierte en un verdadero cuerpo de seguridad como protección ciudadana, pues son temas que se han tenido que tratar con diálogo, diplomacia o multilateralismo.
¿Podemos aspirar a ser una nación que no tenga que utilizar sus fuerzas militares como revertir la deforestación o lograr tener energía eléctrica limpia? No lo sé, pero es como soñar. Mira, el ejército tiene una utilidad a veces invisible y anónima para que la sociedad esté en paz. Por eso dejarlos en sus actividades es lo más correcto, en vez de solucionar las actividades que son de cargo para otra instancia del Estado. Sabemos que existen personas dentro del ejército que no dudarían en poner su vida en riesgo por proteger a los demás. Pero también tenemos varios ejemplos de personas del ejército que se han ido al lado oscuro para dañar, y no deliberadamente, a familias enteras. Eso se puede deber demasiado a la corrupción que impera en una nación que lo permite, porque se nos ha dicho que su principal misión es defender a la sociedad de la propia vulnerabilidad humana. ¿Qué acaso eso no debe ser inherente a cualquier otro individuo que viva en sociedad? ¿Protegerse unos a otros? ¿Qué nos queda, desaparecerla? El peligro de desaparecer a las fuerzas militares de un momento a otro de algún país que goce de corrupción e impunidad conlleva consecuencias. Se da la espera de una desestabilización política interna y externa del país, como otras anomalías nacionales. 2. El riesgo de un ciudadano promedio en un país donde se goza de corrupción es que los militares son más proclives de no respetar los derechos humanos de las personas. O sea, pueden ser como una madre exageradamente estricta. Pega y después averigua por qué pegó. Aunque con el soldado es que primero mata y después averigua el suceso sin importar identidades o condiciones de los civiles. Y 3. He ahí el peligro porque encontramos el afloramiento de la impunidad, porque una vez que esto pase, dicho soldado será juzgado por tribunales propios de las fuerzas militares, donde rigen sus propios códigos que pueden no garantizar una justicia social cuando se cometen tales abusos. La cuestión es, ¿cómo educar a esas personas tanto para el cuerpo militar como para el cuerpo de seguridad ciudadana? De la misma manera que se le intenta educar a todo ciudadano común. El gasto militar que se hace en países con una buena economía es grotesco, pero eso no exime a países con una economía inestable en tratar de hacer la competencia para la defensa nacional, y sin pensar que el resultado de una guerra civil marca la vida política por las claras divisiones internas. Pregúntenle al Líbano por nombrar un país con una mayor carga militar. Pero uno de los países que más nos llaman la atención en su inversión en las fuerzas militares es Israel, porque también invierten demasiado en ciencia, a diferencia de otros países. Y bueno, eso es algo. Por cierto, líderes que jocosamente buscan supuestamente la felicidad y el desarrollo de sus países no lo están logrando. Solamente se observa la violación a la inversión reducida año tras año a la ley de ciencia y tecnología. Esto no es prudente, porque todos saben que lo único que saca de la crisis y el deterioro económico en que se encuentra un país es a la propuesta en ciencia, tecnología e innovación. Se corren riesgos al buscar la paz, pues en un país que cuenta ya con más de 250,000 ejecutados por resultados de esa violencia desmedida, se deben hacer observaciones que permitan una mejora de bienestar social, porque el número de ejecutados se cuenta fácil, pero es difícil imaginarlo. ¿Pero a dónde se van todos esos dineros si no todos se van a las fuerzas militares? Por decir algo, el 71% de inversión se va al sector gubernamental, mientras que solo el 21% se va para el gasto en investigación científica y desarrollo experimental. Eso meramente es lo que impide el crecimiento económico de un país. Por eso la inversión en la educación lo dice todo. Es la apuesta grande a desarrollar para tener a mejores ciudadanos con una ética de defender o ayudar a otros civiles en peligro de la criminalidad o por los desastres naturales. Tener una población culturalmente preparada depende del saber hacer, que descansa en la soberanía de la universidad. Por eso resulta casi irónico que en muchos países del tercer mundo sean precisamente los militares supuestamente encargados de la defensa nacional y la soberanía, quienes una y otra vez destruyen las universidades de su patria. Y lo más triste de todo es que solo los investigadores saben que los militares influyen mucho en los gobiernos por sus propios intereses. Si no se invierte en armas, en protección armamentística, entonces, ¿en qué invertir? Bueno, si tienes la plata suficiente, invierte en eso que busca todo país, que es su desarrollo. Y todo se remite entonces a la investigación.
Pues échale, es como un hijo de familia. Se le invierte para que se desarrolle y pueda independizarse en esa búsqueda de libertad y felicidad. Ahí tienes a países que comprenden que la importancia y la inversión de los dineros de los impuestos de sus ciudadanos no es en los cuerpos militares, sino en la ciencia. Por nombrar algunos tienes a Israel, Corea del Sur, Japón, Austria, a los lindos países nórdicos como a la bonita Finlandia, a las envidiables Suiza y Suecia y a la encantadora Dinamarca. Países que han demostrado que la calidad de vida de cada ciudadano es más importante que cada interés económico o demostración de poder individual. Solo los que entiendan de las bondades de la ciencia harán que ésta tenga un impacto social y transforme la realidad para el beneficio de todos. He ahí que tales países nórdicos destinan más a la investigación y al desarrollo, porque sus ciudadanos han entendido tal bondad. No tenemos que decirte que son países reconocidos mundialmente por ser de vanguardia en materia científica e investigación, pues han utilizado esos esfuerzos científicos en problemáticas específicas. Por ejemplo, Finlandia se evocó a la investigación acerca del aprendizaje y el comportamiento del cerebro en niños y adolescentes, resultados que han hecho que obtengan las mejores evaluaciones en organización para la cooperación y el desarrollo económico. En Noruega innovaron con el tratamiento de los desechos a partir de que se escuchó a la comunidad científica para que la basura fuera tratada como una fuente de energía ecológica. Tanto que hoy día los ciudadanos han dejado de ver a la basura como desechos y han pasado a considerarla como un recurso indispensable que se procesa para producir electricidad a hogares y escuelas. Y ni hablar de Suecia, con sus políticas en materia de salud, a partir de más de 20 años de investigación. Qué mejor que te reconozcan por ese tipo de inversiones, a que inviertas por lo único que tú reconocerás, ¿no? La consecuencia de apostarle a la ciencia es encabezar los rankings de bienestar y de equidad. Lo que busca cada individuo, cualquier ciudadano, tener una mejor calidad de vida. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Con la observación a esos países que prefieren invertir más en las fuerzas militares, se puede comparar a aquellos países que tienen mejor bienestar social. Y eso se debe meramente al fomento de la necesidad que tiene la investigación y el desarrollo en cada uno de sus ciudadanos. ¿Qué debemos hacer nosotros que no vivimos ni remotamente cerca de esos países? Se debe hacer un cambio de prioridades, aunque sea en lo individual. Confiar en la ciencia como una herramienta que mejora la vida de las personas en lo individual como en lo social. Así como esos países donde sus comunidades científicas se enfocan en temas específicos pero bajo un mismo propósito, la búsqueda del beneficio educativo, ambiental y sanitario de su país. Con eso se logran grandes avances, se los juro por Dios. En tiempos actuales se sabe que el conocimiento ha llegado a desplazar nada menos que al dinero. El conflicto social se divide en la educación. Por eso, al hacer del poder un humano educado, dependerá de un sistema educacional poderoso.